que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Marcos capítulo 2. Y para mí siempre ha sido un reto meditar en algunas cosas que vienen en este pasaje. Acuérdense, son los primeros capítulos de Marcos. Marcos es el evangelio más corto de los 4 evangelios. Sin embargo, es un evangelio muy dinámico, muy donde pasan de una actividad a otra, y vemos a un Jesús dinámico haciendo cosas impresionantes. Marcos no fue discípulo directo de Jesucristo, no fue de los 12 discípulos. Sin embargo, Marcos es el que primero registra este evangelio. Se cree que este evangelio fue escrito unos de 10 a 15 años después de que crucificaron al Señor Jesucristo. Es decir, todo estaba muy reciente. Algunos comentaristas dicen que parece que Marcos se ubica en el evangelio al final, porque se cree que su mamá fue la que prestó el aposento alto donde Jesús y sus discípulos tuvieron la última cena. Y salen de ese lugar, oran, pero era el lugar donde llegaron los soldados, llegó la policía judía para apresar al Señor Jesucristo. Y dice la Biblia en Marcos 16 que un joven que tenía una sábana, envuelto en una sábana, salió a curiosear qué estaba pasando, porque habían apresado al Señor Jesucristo. Cuando vieron a este joven con la sábana, dice que se voltearon a verlo y lo empezaron a perseguir. Él dejó la sábana y salió corriendo desnudo, así se desapareció. Es decir, ya era de noche, y algunos comentaristas dicen, ahí está Marcos diciendo, yo estuve allí en ese evento. Pero si Marcos no fue de los 12 discípulos, ¿quién le platicó la historia? ¿Quién le dijo o quién le supervisó? Obviamente el Espíritu Santo, pero ¿quién le empezó a dar muchos de los detalles donde Marcos no estuvo? Se cree que Pedro, el apóstol Pedro, fue el que estuvo junto con Marcos escribiendo este pasaje. Y me llama mucho la atención porque dice, cuando se oyó que Jesús estaba en casa. Ahora, nosotros sabemos que Jesús no tenía una casa. Jesús vivía en el área de Capernaum. Nazaret quedaba a unas cuantas horas de Capernaum. Pero si ustedes recuerdan, Capernaum era la casa de Pedro. Ahí vivía Pedro. Andrés, por supuesto, su hermano, Jacobo, Juan, los primeros discípulos. Si ustedes leen los primeros 2 capítulos de Marcos, en pocos versículos menciona que ya había escogido a sus primeros discípulos, ya había liberado a un endemoniado, ya había hecho milagros en Galilea y anduvo en varias regiones de Galilea. Todavía él no se daba a conocer en Jerusalén. Y dice, cuando se supo que estaba en casa, es decir, cuando se supo que estaba en Capernaum, y más específicamente, aunque no se menciona, en la casa de Pedro. Y ahorita voy a comentar por qué digo esto, ¿no? Dice que él llegó a la casa que lo hospedaba regularmente, del que se menciona que tenía una suegra, que tenía esposa y que seguía al Señor, es Pedro. De los demás no se menciona de su familia. Así que Jesús llega a casa y dice que cuando la gente de Capernaum, que era un lugar relativamente pequeño, supo que Jesús estaba en casa, dice, se introduce Marcos en este segundo capítulo, la gente empezó a llegar a la casa donde Jesús estaba y empezó a entrar. No se quedó afuera, empezó a entrar. Y me imagino que de estar
bien acomodados, empezaron a apretarse, y Jesús quedó en una esquina, Jesús quedó en un lugar, y dice la Biblia que ya no cabía más gente en la casa estaba llena, y gente había afuera todavía, y Jesús, dice la Biblia de una manera hermosa, les predicaba la palabra de Dios, que era la misión a la cual el Señor Jesucristo vino. Así que en este pasaje es un ejemplo de la compasión del Señor Jesucristo, mostrando la razón por la cual Él vino a este mundo. ¿Por qué vino Jesucristo? Pues vino a perdonar nuestros pecados. Vemos que el ángel le dice a María, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este milagro es una muestra de la gracia del Señor a un hombre que no puede sanarse por sí mismo, a un hombre que no puede valerse por sí mismo. Jesús llega y hace un milagro sobrenatural. Pero vean lo que yo pongo aquí. Este milagro ilustra, este milagro nos da una enseñanza, porque tal vez tú digas, bueno, ha de haber sido impresionante para aquellas personas que lo vieron, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros ahora que vivimos en el siglo XXI, saber que Jesús sanó a un paralítico? Bueno, nos recuerda no solamente la misión del Señor Jesucristo, a lo que Él vino, sino también nos ilustra el mensaje del Evangelio. Y ahorita vamos a ver por qué. Yo a este mensaje le titulé El poder divino de Jesús en su reino. Y subrayo o pongo en mayúsculas divino, porque este milagro enfatiza una y otra vez que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios, no es cualquier milagrero, no es cualquier persona que hace cosas espectaculares. Jesús es Dios. Y los evangelios, a través de sus enseñanzas, predicaciones y sus milagros, nos enfatizan esto: Jesús es Dios. Acuérdense, Jesús es Dios. Jesús no es cualquier persona. Jesús es Dios, el poder divino de Jesús en su reino. En primer lugar, el poder divino de Jesús en su reino, dice, produce una fe sobrenatural en su persona. Produce una fe sobrenatural en su persona. Vemos que la gente, mayormente por curiosidad, llenó la casa. Dice que supieron que él estaba en casa y fueron y llenaron la casa, y había gente afuera. Pero había un grupo de personas que tenían un amigo paralítico y dijeron, solamente Jesús puede hacer un milagro en este hombre. No se nos dice, como en otros casos, cuánto tiempo llevaba de paralítico este hombre. Parece que toda su vida había sido paralítico. Y parece, por lo que leemos, este hombre no podía moverse para nada. Tenían que cargarlo entre 4 amigos, tenían que transportarlo, y seguramente lo han de ver como pasa en muchas culturas. Seguramente lo sacaban de su casa y lo transportaban a un lugar para que, al producir lástima, al producir tristeza, la gente lo ayudara, la gente le diera algo, la gente tratara de compensar de alguna manera su situación. ¿Cuántas cosas no oiría este paralítico al estar allí acostado en su camilla? Cómo la gente lo veía, tal vez algunos comentarios de pobrecito hombre, qué pasaría en su familia, en fin, muchas cosas oiría este hombre. Perdón, lo escribí mal, pero es sobrenatural, produce una fe sobrenatural en su persona. Estos hombres dijeron, llevemos a nuestro amigo a Jesús,
llevemos a nuestro amigo Jesús. Y dice que entre los cuatro, y si vemos que la camilla era como las camillas más o menos que conocemos, que son rectangulares, cada uno de cada lado empezó a agarrarlo y a transportarlo. Y dice la Biblia que llegaron a la puerta de la casa. Posiblemente empezaron a pedir con permiso. Y al llegar a la puerta de la casa, se dieron cuenta que era imposible entrar. Es decir, tenía que salir un buen grupo de gente para que ellos pudieran entrar con su amigo paralítico. Pero dice la Biblia que ellos tuvieron fe. Ellos tuvieron fe y lo vemos más adelante. Dice, vean lo que dice los versículos del 2 en adelante. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Dice, como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 5. Al ver la fe de ellos. No dice al ver la fe del paralítico. Dice al ver la fe de los amigos. Luego le dice al paralítico lo que le dijo. Pero al ver la fe de ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente en este evento? Tal vez alguien dijo, ¿sabes qué, amigo? No podemos pasar. No podemos pasar, la casa está llena. No podemos, tendríamos que pasar por encima de la gente que está adentro. Y seguramente el paralítico dijo, pues ni modos. Pero yo quería estar cerca de él, quería que él hiciera algo conmigo. Entonces empezaron a pensar. Normalmente las casas en Capernaum y en Israel, la mayor parte de las casas, salvo donde era el aposento alto, pero la mayor parte de las casas eran de un piso, eran de un solo piso. Y eran casas con techos planos. Y muchas veces las familias tenían una escalera afuera de la casa para que en las noches muy calurosas como estos tiempos, en la noche la gente subía por esas escaleras y se acostaba a descansar con algo de la brisa. Acuérdense, no había ventiladores, no había aire acondicionado, no había abanicos, no había nada de nada en aquel tiempo. Entonces mucha gente en épocas muy calurosas subían a la azotea, prácticamente era como el techo, el techo y descansaban ahí. Muchas veces usaban también el techo para secar frutas, secar verduras, secar cosas que querían que se secaran para luego subir y cocinar esas cosas. Entonces los hombres dijeron, vamos a subir. Eso es fe. Vamos a subir. Y tal vez alguien dijo, ¿y qué? ¿Subimos y qué? Pues abrimos un hoyo. Oye, pero no es nuestra casa. ¿De quién es? ¿De Pedro? No, pues vamos a romperle el techo a la casa de Pedro. Él nos ha hecho muchas cosas antes. No podemos hablar de Pedro. No podemos decir nada de Pedro. Pero dijeron, vamos a romper el techo. Oye, pero ¿es correcto eso? No es correcto. ¿Y cómo lo va a ver el Señor? No es correcto, pero es la única manera de llegar a Él. Pero vean lo interesante.
dice que calcularon abrir el hoyo exactamente donde estaba el Señor. Es decir, vamos a bajarlo para que baje exactamente frente al Señor. Eso es fe, porque alguien tuvo que hacer el cálculo. A ver, un pasito más, no, 3 pasos más para allá. Oh, acuérdate que estaba de este lado, sí. Entonces empezaron a moverse. Eso es fe. Y después dijeron, ¿qué hacemos? Pues a rascarle. En aquel tiempo los techos tenían como vigas y luego tenía como barro, masilla, arcilla compacta. No había ladrillos, salvo los que tenían mucho dinero, podían tener casas de ladrillos, pero normalmente eran techos con arcilla, lodo y pasto compacto. Acuérdense que en aquel tiempo también los ladrillos lo hacían de arcilla y de pasto para que pegara químicamente, que pegara y quedara sólido, y cuando lloviera pues no se pasara el agua en ese aspecto. Entonces empezaron a escarbar, pero vean lo tremendo, no les importó. Yo imagino el Señor Jesús, bueno, el Señor Jesús ya sabía todo, ¿no? Pero el Señor Jesús estaba hablando. Y qué irrespetuosos, empezó a escucharse ruidos mientras él estaba predicando. Por favor, silencio, estoy hablando, ¿no? Y todo ello. Empezaron a escarbar y de repente aparece unas manos escarbando, ¿no? Y ya la gente dejó de ver a Jesús y empezó a voltear. Ahora, les empezó a caer basura. Porque no tenían todos los elementos para... No, la basura que sacamos la metemos en una bolsa y no, empezó a caer basura. De tal manera que tal vez algunos se hicieron de un lado para que esto cayera. Esto es fe. Esto es una fe sobrenatural de decir, vale la pena. Y a lo mejor el otro pobre estaba, ¿cómo van? Ya merito, estamos calculando que quepa la camilla. ¡Ya mero! Sí, espérate, ya mero. Y empezaron a escarbar. Esto es una fe sobrenatural. De que Jesús no solamente no se iba a molestar, no solamente no se iba a enojar por la interrupción de que él estaba predicando y lo interrumpieron. No se iba a molestar de pedirle el favor de que sanara a este hombre paralítico. Ellos tuvieron fe de que algo iba a pasar con lo que ellos estaban haciendo. Ellos tuvieron fe. Y dice que el Señor Jesús, yo creo que dijo, a ver, vamos a ver cómo le hacen estos, ¿no? Y ya empezó, se hace más grande el hoyo y de repente aparece la camilla y lo empiezan a bajar y a veces, y agárrale bien que no se te zafe, que no esto, y lo empiezan a bajar hasta que el hombre desciende al piso donde estaba el Señor. Y los hombres pues allá arriba, los amigos arriba, el paralítico abajo. Y dice la Biblia, y el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico. El Señor Jesucristo, su persona, produce fe. Para nosotros experimentar el nuevo nacimiento, para nosotros entrar a la familia de Dios, tenemos que entrar por medio de la fe. Dice la palabra del Señor, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Se necesita fe para acercarse a Jesucristo. Hay un canto que dice, una mirada de fe es la que salva al pecador, al que está en peligro de muerte. Una mirada de fe fue la que ayudó a los israelitas cuando fueron mordidos por esas serpientes en el desierto. Voltearon a ver lo que había fabricado Moisés y fueron salvos. Y Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fe. Para abrazar el Evangelio
Dios debe de producir fe, pero fe no en que Él es una persona nada más obradora de milagros, que hace favores, no, sino que Él es Dios, que Él es Dios. Ahora, ¿por qué me baso en pensar que Él es Dios? Por lo que Jesús le dijo, y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto, el segundo pensamiento que les quiero dejar en sus corazones es que el poder divino del Señor Jesucristo produce perdón en los pecados. Produce perdón sobre los pecados, sobre cualquier pecado. ¿En qué me baso en esto? En la palabra que el Señor le da al paralítico en el versículo 5. Dice, hijo mío, dice una versión, hijo mío. Lo trata como su hijo. Es una palabra cariñosa, hijo mío. Tus pecados son perdonados. ¿Cómo se imaginan ustedes al paralítico decir, yo no vine por eso? Yo vine para que me sanes. Yo vine para que me levantes. Tengo tantos años paralítico, tantos años sin poderme mover. Y tú me dices, tus pecados te son perdonados. Ahora, tenemos que seguir la lectura. Porque dice la Biblia que había fariseos, yo creo que estaban en las primeras filas. Les gustaba, dice que la gente religiosa siempre les gustaba estar en primera fila. Es que ellos vieron el milagro en primera fila, y no lo digo por nadie, no lo digo por nadie. No, nadie se sienta. Qué bueno que están en la primera fila ustedes. Pero ellos amaban ser protagonistas en ese aspecto. Y dice que empezaron a cavilar en sus pensamientos. Otra versión dice en sus corazones. No emitieron palabra. Estaban pensando, ¿quién es este? ¿Quién es este que perdona o que dice perdonar pecados? Dice, solamente Dios. Y eso es la enseñanza del Antiguo Testamento. Solo Dios perdona pecados. Solo Dios. Porque este hombre está diciendo, tus pecados son perdonados. Y aquí yo quiero ir a algo que hay en nuestros corazones. Muchos de nosotros quisiéramos una vida o anhelamos muchas veces grandes bendiciones, pero nos olvidamos de nuestra condición o de nuestra necesidad principal. Nuestra necesidad principal es espiritual y es nuestra separación de Dios. Estamos separados de Dios. Nuestra maldad y nuestros pecados nos separan de Dios. Y de repente le decimos a Dios, o no necesariamente a Dios, pero decimos, deseo un matrimonio exitoso. Deseo. Y de repente, ¡pum!, nos llega una pareja, formamos un matrimonio y ahí empezamos a caminar. Me falta algo. Necesito algo más. Y yo pensaba que era el matrimonio, pero necesito algo más. ¡Ah! ¡Hijos! Quiero hijos. Quiero hijos. ¿Y cuántos? No, pues 2 o 3. Llega un hijo, llega 2 hijos, llega 3 hijos. Algunos, como en mi familia, llegan 9 hijos y todo ello. Y de repente tengo familia, tengo matrimonio, tengo hijos. Me falta algo más. Quiero algo más. Un excelente trabajo. Quiero un trabajo donde gane mucho dinero. Y tengo el trabajo. Y empiezo a ganar dinero. Y empiezo a acumular. Pero de repente me doy cuenta que necesito algo más. Y siempre tú y yo vamos a necesitar algo más, porque las cosas de esta vida nunca van a acabar de llenarnos, nunca.
Somos personas espirituales y necesitamos sentir paz, tener gozo, tener seguridad, disfrutar de amor. Y muchas veces no tenemos esas capacidades. El Señor Jesucristo, cuando viene a nuestras vidas, va al fondo de nuestro ser, al fondo de nuestra vida, y dice: tú necesitas primeramente perdón de tus pecados. Tu condición pecaminosa, tu condición separada de mí, te hace ser una persona hambrienta, una persona sedienta de cosas que tú las llenas o tratas de llenarlas de muchas maneras. Una profesión, una carrera, un buen trabajo, amigos, esto y aquello. Y puedes ir a lo largo de tu vida acumulando todas estas cosas, pero nunca te van a llenar. Nunca nos van a llenar como Dios nos quiere llenar. Así que Jesucristo, nuestro Señor, va al fondo de lo que necesita este hombre. Acuérdense que en la cultura judía, los judíos pensaban: vives una desgracia, algo malo has de haber hecho. Algo malo has de haber hecho. O tus papás, o tú. ¿Se acuerdan del ciego? ¿Quién pecó? Antes de nacer, para que naciera ciego, o sus padres. Entonces lo veían paralítico, y yo creo que los que corrían, los que tenían fuerzas, los que caminaban, los que hacían muchas cosas, decían: ¿quién sabe qué pasó en la familia de este? ¿Quién sabe? Algo perverso, algo malo. Y yo creo que entre todas las cosas, este hombre, aunque su necesidad externa era poder moverse, era poder caminar e ir a donde él quisiera, su necesidad más profunda era perdón de pecados. Y Jesús va y dice: tus pecados te son perdonados. Ahora, esto nos mete en un terreno peligroso, porque los fariseos dicen: ¿quién es este? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este? Y tal vez tú estés luchando, y tal vez tú digas: bueno, pero yo a veces perdono cosas que me hacen, cosas que te hacen, ¿sí? Pero yo no puedo ofender a Irene y después ir con Blanca y decir: Blanca, perdóname por lo que le dice a Irene. Blanca va a decir: habla con tu esposa y ponte a cuentas con ella, ¿sí? La única que me puede perdonar una ofensa que yo haya hecho contra ella es Irene. Es más, yo puedo ir con Dios y decir: Dios, perdóname por lo que le dije a Irene. Te perdono, pero ve con ella y arréglate. Pero Irene no puede perdonar algo que yo le haga a Jessy, ni algo que le haga a Julio. Solamente ellos lo pueden hacer, o Dios. Y Dios perdona las ofensas, porque vean, toda ofensa, todo pecado es contra Dios. Y Jesús está diciendo: hijo, frente a ti está a quien has ofendido toda la vida. Toda tu vida, desde tu niñez, tu vida de juventud, tu vida adulta, frente a ti está al que has ofendido. Y cuando Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, Jesús está diciendo: yo soy Dios y yo te perdono. Pero aquí viene algo más poderoso, hermanos. Jesús llevó a cabo el perdón de nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz, cuando Él muere por nuestros pecados. Pero Jesús todavía no ha muerto. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Jesús está dando un anticipo de lo que Él va a hacer en la cruz. Y qué tremendo que este hombre, estando Jesús frente a él en vida,
le dice, tus pecados te son perdonados, y este hombre sintió un peso liberado. Y Jesús todavía no había muerto en la cruz. Ahora, Jesús, como Dios, dice la Biblia, sabiendo los pensamientos, no solamente Jesús perdona pecados, sabe los pensamientos que hay en el corazón. Dice, inmediatamente le dijo, hey, ¿por qué cavilan en sus corazones si les perdono sus pecados? Y luego dice algo que por muchos años no entendí. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Ahora, tú te pones a preguntar, ¿qué es más fácil? Y tal vez tú estés pensando, decirle tus pecados te son perdonados. Pero es algo que no se ve. ¿Cómo sabes que sus pecados son perdonados? No lo puedes comprobar. La única manera de comprobar algo es un cambio. Y Jesús dice, para que vean que yo tengo poder para perdonar pecados, le dice al hombre lo que sigue. Pero yo quiero comentar algo. Aquí Jesús manifiesta nuevamente su divinidad al mostrar su omnisciencia. Él lo sabe todo. Y Él sabe lo que hay en los corazones de las personas. ¿Por qué cavilan en sus corazones? ¿Por qué piensan quién es este? Y vean, tenemos que reflexionar esto. Para un humano, ninguna de las dos cosas son fáciles. Un humano no puede perdonar los pecados de una ciudad. Podemos pedir perdón. Señor, por favor, perdona El Paso. Perdona El Paso, perdona al estado de Texas por tanta maldad. Podemos pedir eso, pero nosotros no podemos perdonar los pecados que la gente que vive en Texas comete. Es imposible. Por lo tanto, para un humano no es fácil. Y también para un humano no es fácil sanar. Si yo pido por sanidad, le pido a Dios, por favor, Dios, ayuda a esta persona con su enfermedad. Y si tú quieres, sánala. Pero yo no tengo el poder de sanar. Así que, como humanos, las dos cosas, perdonar pecados y sanar, es imposible, es difícil. Pero para Dios, en el plano de Dios, ¿qué es más fácil? Las dos cosas. Dios puede perdonar pecados y Dios puede sanar. Por eso Jesús, y esto nos lleva al tercer pensamiento, al tercer y último pensamiento, el poder divino de Jesús en su reino produce una transformación de vida. Vean lo que dice el versículo 8. Bueno, en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que, versículo 10, les demostraré que el Hijo del Hombre, que aquel que se hizo hombre y se identificó con las necesidades de los hombres, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Le dio 3 órdenes. Ponte de pie, toma tu camilla para que ya no te den ganas de volverte a poner en tu camilla y vete a tu casa. Dice la Biblia en esta versión, y el hombre se levantó de un salto. No necesitó terapia, no necesitó rehabilitación. Inmediatamente, si era de nacimiento, sus músculos, sus tendones, sus articulaciones, ¡pau!, fueron hechas nuevas.
y dice que brincó. Yo creo que a lo mejor quiso caminar, pero sus piernas lo impulsaron de tal manera que dice que brincó, de un salto se puso de pie. Yo imagino a esas personas que están acostadas y se impulsan sin meter las manos, y de tanta fuerza que tienen en sus piernas que se paran de una manera impresionante. Así que se para de un salto, toma su camilla y se va. Este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es depositar nuestra fe en Jesucristo, que es Dios. Es recibir su regalo del perdón de pecados. El mensaje del Evangelio es, aunque somos pecadores, Él pagó por todos tus pecados. Y el mensaje del Evangelio nos lleva a decir, esa fe sobrenatural, ese perdón de pecados que Jesús puede llevar a cabo, lleva a una transformación de vida. Hay cambios, hay transformación de vida. Podemos decir que este hombre fue regenerado de una vida marchita, de una vida inútil, de una vida pobre, sin poder ejercer su voluntad, porque por mucha voluntad que tuviera, este hombre no se podía mover. Este hombre podía decir, ¡ay! Quiero unos huevos con chilaquiles, ¿no? Por mucha voluntad que tuviera, no podía. O quiero un omelette, o quiero unos huevos motuleños, o como sean. Quiero eso. No podía, porque estaba paralítico. Estaba paralítico. ¿Cuántas cosas tú no has querido hacer y has deseado hacer y no puedes porque estás paralítico espiritualmente? El único que puede transformar tu vida y poner en acción tu voluntad es el Señor. Y no solamente con movimientos lentos, es una transformación total de vida. Tu vida puede dar un salto y puedes empezar a caminar caminando con Dios. Este es el mensaje del Evangelio. Cristo cambia vidas y cambia de una manera sobrenatural. Los que antes te decían no puedes, ahora el Señor te dice todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Este es el mensaje del Evangelio. Qué gozo ha de haber sentido este hombre de irse a su casa caminando y tal vez nada más guardando de recuerdo esa camilla o regalándola a alguien más que lo necesitara, pero él dijo, ya no lo necesito. Ahora vean, concluye este pasaje en el 12 diciendo que aquellos que habían visto este milagro allá en Capernaum, dice, quedaron atónitos, quedaron asombrados. Todos estaban asombrados y alababan a Dios. Reconocían que este milagro venía de Dios, diciendo, jamás hemos visto en toda la historia de Capernaum, en toda la historia de Galilea, jamás hemos visto algo así. Jamás. Quiero concluir con lo siguiente. Necesitamos recordarle a la gente que por mucha buena voluntad que tenga, que por muchos buenos deseos que tenga, el pecado les paraliza sus capacidades, paraliza su voluntad para acercarse a Dios. Hay gente que dice, el año que viene sin falta lo hago. Pasa el año que viene y no lo hace. No es cuestión de lo que tú quieras, es cuestión de lo que tú dejes que Dios haga en tu vida. Jesús tiene el poder, y no solamente el poder, la autoridad para destruir esa parálisis y hacer el milagro de un cambio de vida. Yo pongo aquí en admiración, somos testimonios de este cambio. Somos testimonios de este cambio. Y le agregué unas DD que no sé qué significa,
Pero la idea es, ¿estamos dispuestos a compartir este milagro? ¿Estamos dispuestos a compartir este milagro? La salvación es un milagro, el perdón de pecados es un milagro. Lo que Dios hizo en tu vida, en mi vida, es un milagro. ¿Estamos dispuestos a compartirlo? Seguramente si ese hombre vivía en Capernaum, todo Capernaum cada día lo veía. Y él decía, vean, antes era yo un paralítico y ahora brinco, ahora me muevo, ahora hago muchas cosas por él. Porque él perdonó mis pecados y porque él me dio una nueva vida. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el testimonio y el milagro que compartió este hombre. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por los milagros que encontramos en los Evangelios. Gracias porque la gran mayoría de estos milagros nos recuerdan el mensaje de salvación. Y gracias porque también este milagro nos recuerda que tú tuviste que morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y que cada vez que tú hacías milagros, Señor, tenías en tu corazón, en tu mente, la cruz. Lo que viniste a hacer por nosotros, salvarnos de nuestros pecados. Señor, nosotros ahora ya disfrutamos ese milagro. Nosotros ahora ya disfrutamos de ese perdón. Ayúdanos a compartir con tanta gente paralítica, con tanta gente imposibilitada de tomar decisiones para seguirte, que solamente en ti podrán encontrar ese movimiento, esa sanidad de su parálisis espiritual. Porque en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto, Señor. Ayúdanos. Amén. Amén. Vamos a continuar.